¿Quién es un Dios fuera de Yod-Heh-Vav? ¿Y quién es una roca a excepción de nuestro Dios? Nuestro Dios es nuestra roca. Nuestro Dios es nuestra roca. Voy a poner... Aquí voy a poner lo que viene siendo... Voy a poner lo que viene siendo aquí. Voy a usar... Voy a poner lo que viene siendo esto. Voy a poner lo que viene siendo esto. Esta es mi hoja. Voy a poner lo que viene siendo esto. Este es las dos cosas, los dos textos de Juan 1:1. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Traducción del Nuevo Mundo. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Traducción del Nuevo Mundo de Santas Escrituras. Y esta es la RBR. RBR. Reina Valera. 1960. Entonces, este es lo que tengo. Esta es la RBR 1900. Esta es la RBR 1900. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Aquí se anuncia. Ahí se anuncia respecto del Logos, que es un Dios. Lo voy a poner de esta manera. Un Dios. Y en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en la traducción del Nuevo Mundo se anuncia que es un Dios. Y en la RBR 1960 se anuncia de Logos o de la palabra de Logos, que es Dios. El conocimiento que se tiene en todos en el pasado es que Dios que Dios del Antiguo Testamento es que el Padre sea Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, este es el conocimiento coloquial que se tiene. Este es el conocimiento coloquial que se tiene. Que incluso los testigos de Jehová creen eso. Que Dios sea Yod-Heh-Wav-Heh. O que Dios, que Dios es Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios del Antiguo Testamento, el creador, el Dios, el creador, el Dios, así nada más, el Dios del Antiguo, Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, el creador, el creador. Entonces hay un inconocimiento respecto de la verdad, o hay un inconocimiento de lo que anuncia real y verdaderamente la Escritura. Entonces, en el pasado, el predeterminado del Padre no tiene el conocimiento de lo que real y verdaderamente anuncia la Escritura en Juan, en correlación con la carta de Juan, el Evangelio de Juan, que se llama Evangelio Juan. Le pusieron Evangelio.
Juan. Entonces, en correlación con lo que se anuncia en el libro de Juan. Libro, libro de Juan. Juan, libro de Juan. Entonces, el predeterminado del Padre en el pasado no conoce lo que se anuncia lo que verdaderamente anuncia la Escritura en el libro de Juan. Entonces, aquí me baso por el Espíritu Santo, el cerebro entender, o por el Espíritu Santo, una perfección actividad cerebral en el pasado, en el predeterminado del Padre, que es por el Espíritu Santo una perfección actividad cerebral en el predeterminado del Padre, el hablar la verdad y que no haya un error en todo lo que él anuncia, sino que haya solamente verdad. No puedo decir entonces que él haya hablado en este sentido como estoy diciendo esto, sino que él ha hablado lo que tiene en el cerebro. Lo que tiene en el cerebro antes el predeterminado del Padre es acorde con lo que habla o lo que dice. Entonces, si él no tiene el conocimiento de la verdad en el pasado, porque su cerebro no ha entendido lo que realmente verdaderamente anuncia la Escritura, él habla acorde con lo que ha entendido y ha comprendido de las sagradas Escrituras. Entonces hay un inconocimiento de su cerebro de la verdad, de lo que es la palabra del Padre, por ejemplo, y acorde con lo que conoce y con lo que ha entendido, es acorde con lo que ha hablado y lo que ha dicho. Entonces, si no hay un conocimiento total de la verdad, entonces hay un inconocimiento de la verdad del futuro, en el futuro. Entonces, ¿cómo llega su interpretación de la escritura a dar a luz una verdad o la verdad irrevocable, irrefutable, en correlación, en base a a una salvación y a un entender y a un tener un conocimiento de la escritura, a un conocer la escritura, pues conocer o aferrarse a lo que dice la escritura? Punto. Son dos versos. Es Salmo 17:31. ¿Quién es un Dios fuera de Yod, Hei, Vav, Hei? ¿Y quién es una roja excepción de nuestro Dios? Desde aquí, el salmista no tiene error lo que él está anunciando. ¿Por qué el salmista no tiene error en lo que él está anunciando? El salmista no tiene error en lo que él está anunciando porque él está anunciando respecto del Dios de Israel. Él está reconociendo que solo el Dios de Israel es Dios fuera de los demás dioses, de los dioses. Entonces no hay Dios, aquí se dice, no hay Dios fuera de Yod Hei Wab Hei. En el pasado no había una indicación respecto de una Dios con D mayúscula, un Dios con una cosa que exprese, un significado que exprese Dios con D mayúscula y un significado que exprese Dios con D minúscula. Sí hay Dios con D minúscula en el antiguo hebreo, independientemente del término solamente Dios. Dios con D minúscula. Pues solamente se usa el término hebreo Elohim. Elohim. Entonces, Elohim para referirse tanto acá como para referirse tanto a acá. En el español se hay un significado de decir Dios con D minúscula y Dios con D mayúscula. Entonces, eso es lo coloquial. Eso es lo coloquial, que cuando hablamos de Dios, cuando se refiere a Dios, se piensa que se refiera al Dios Yod Hei Wab, al Yod Hei Wab Hei, a Dios, a Yod Hei Wab Hei. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a Yod Hei Wab Hei? Porque esto es lo único que se conoce respecto de respecto de Dios. El mundo lo único que conoce respecto de Dios es esto, Yod Hei Wab Hei, el Dios del Antiguo Testamento, el Creador.
pero no se conoce que es el Hijo. Entonces, y se piensa que es el Padre. Hasta ahí. Entonces, se piensa que el Dios el Padre en el Nuevo Testamento, el Padre en el Nuevo Testamento sea el Dios creador o el Dios del Antiguo Testamento. No es, esa es la verdad, que Yod Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el creador, no es el Padre, la magnífica gloria o el poder. No es el Padre, la magnífica gloria o el poder. El poder no es el Padre, la magnífica gloria, no es o el poder no es el Padre, la magnífica gloria o el poder. Entonces, entonces, pues, ¿por qué no es el Padre, la magnífica gloria o el poder? Porque ha existido, porque existe la doctrina del Hijo y de el Hijo, el cual es el Logos, y del Padre. Entonces aquí y se anuncia de que en Hebreos de que el Hijo es el creador. Entonces el Hijo es el que es el que es el que y no es el Padre, procedente de quien son todas las cosas, procedente de quién son todas las cosas, porque de éste han procedido y él las ha hecho mediante éste. Y este es el que literalmente, que es mediante el que ha hecho todas las cosas con sus propias manos. Y no es el Padre, y no es el Hijo, mediante, con sus propias manos, mediante quien son todas las cosas. Este es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Es el que es Teos es un, con micrón, Teos es un hijo, es el Logos, es el creador y este es el que es el Dios de Israel. Entonces, entonces, ¿qué dice en Juan 1:1 y qué dice en Salmos 18:31? Aquí en Juan 1:1 claritamente dice, aquí en Juan 1 es donde se reconoce, se sabe en el Nuevo Testamento que el Padre es diferente al Creador. El Padre ha hablado en los últimos días por el Hijo, mediante el cual hizo los siglos, de modo que, y este Hijo es el que fue hecho partícipe de carne y sangre, es el que llegó a ser hecho corpóreo, el que fue el ungido, y de este mismo se dice, y tú, oh Señor, en el principio cae, y también dice esto del Hijo, y tú, oh Señor, en el principio cimentaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos se envejecerán y cual manto les mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esto lo dice del Hijo. Entonces, lo revelado en el Antiguo Testamento es el que el Creador sería el ungido. Y lo que se revela es que el Creador es el ungido, o que Yahusha es el Creador, por tanto es el Dios del Antiguo Testamento, al cual habíase de prepararle camino el Dios de Israel. En correlación con este es de que se reconoce quién es un Dios fuera de el Creador y quién es una roca quién es una roca, una peña, a excepción de nuestro Dios, a excepción del Creador. Y esta es la doctrina que se anuncia en el Antiguo Testamento, que el Creador sería el ungido y que esa roca es el ungido, que esa roca que vendría a Israel, que el ungido es la roca. Y esa es la nueva doctrina que se anuncia, es la nueva doctrina que se anuncia en el Nuevo Testamento, que se anuncia que el ungido, que el ungido es la roca, que el ungido es la roca. Esa es lo que se anuncia en el Antiguo Testamento. Entonces, real y verdaderamente, el ungido el ungido es la roca, el Dios de Israel. Y aquí está bien la doctrina, porque ¿quién es un Dios? Está bien la doctrina, que el ungido es la roca. En donde no está bien la doctrina es en pensar aquí que Dios se refiera al Padre, a la magnífica gloria. No se refiere al Padre, no se refiere al Padre a la magnífica gloria, sino se refiere al Hijo. Se refiere al Hijo,
al Creador, al Logos, mediante quien son todas las cosas, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos. Y este es el que fue hecho partícipe de carne y sangre, el cual es el Creador, el cual es un Hijo con H mayúscula, el cual es un Hijo con H mayúscula, el cual es un Hijo con H mayúscula, el cual es un Hijo, el cual es un Hijo con H mayúscula. Esteos es un Hijo con H mayúscula. Es un Hijo con H mayúscula y es el Creador, y lo cual se corrobora en el Antiguo Testamento que el Dios de Israel sería la roca. ¿Y quién es la roca sino el ungido? ¿Y quién es el ungido sino el Creador, al cual sí se le preparó, pues del que clama en el desierto, a preparar el camino de Yod Heh Wah Hei, enderezar en el desierto una calzada para nuestro Dios? ¿Cuál es la actividad de Yod Heh Wah Hei? Hecho partícipe de carne y sangre, el cual Yod Heh Wah Hei es el Creador, el cual Creador es el Hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento no se anuncia que el Creador, el cual es Yod Heh Wah Hei, sea un hijo con H mayúscula y que tenga un padre, más se anuncia respecto del Creador, respecto del Dios de Israel, el cual es el Creador, que él sería que respecto del Creador, el cual es el Dios de Israel, que él sería la roca. ¿Y quién es esta roca? Sino el ungido, en el cual se encuentra el refugio. Entonces, este es la roca, el ungido, y ahí es correcto, porque la roca ha dado a luz hijos. ¿Y quién es esa roca? Es el Dios del Antiguo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento es el Hijo, es la roca, es el Hijo, es Yod-Heh, el Creador, y el Creador es el Hijo. Este es el Hijo, ahí se reconoce que es el Hijo. Entonces, cuando dice, ¿quién es un Dios fuera de Yod-Heh, es el Dios de Israel? Aquí en el Nuevo Testamento, en donde dice, en el principio, donde dice, donde dice, principio, en el principio, este principio es antes de todas las cosas. En el principio era el logos, el hijo, el logos o el hijo. En el principio era el logos o el hijo, el creador. El principio antes de todas las cosas. Este es el principio, antes, porque después dice, todo fue hecho por medio de él. Ahí es donde dice, mediante quién son todas las cosas. En el principio, antes de todas las cosas, era el Logos. Antes de todo lo que fue hecho, en el principio era el Logos. Lo dice, y el Logos, en el principio era el Logos. En el principio, antes de todo lo que fue hecho, en el principio era el Logos. Y y el Logos, Omicron, Sigma, y el Logos y en el principio de Logos, el creador, mediante quien son todas las cosas, y el creador, el Logos el creador estaba con Teos, el creador estaba con Teos. Voy a poner con azul porque va con azul. El creador estaba con Teos, con Teos, con Teos. El creador estaba con Teos. Con el creador estaba con Teos. ¿Y quién es Teos? Teos es procedente de quien son todas las cosas. Este es el que es Teos. Teos es procedente de quien son todas las cosas. Teos, que no es el que cimentó la tierra y los cielos son los obra de sus manos, sino que es procedente de quien son todas las cosas. Es procedente de quien son todas las cosas. Entonces, procedente de quién son procedente de quién son todas las cosas. Entonces, estaba con Teos, procedente de quién son todas las cosas. Y luego dice aquí, y Teos, luego dice aquí, y Teos, Omicron, y dice aquí Teos, Omicron, Teos, era, aquí estoy yo, Teos era el Logos, el creador, o Omicron, Logos, el creador. Entonces, el creador es el que es Teos. De aquí el creador, mediante quien son todas las cosas, recibe su significante de Teos.
Teos, pero no es el Padre, sino que es identificado con el término Hijo, Logos o Señor, mediante quien son todas las cosas, y el cual es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Es el Dios de Israel. Por tanto, el Dios de Israel es el Hijo, el Hijo, el Hijo, y no es el Padre. Entonces, aquí, ¿quién es un Dios fuera de Yod He Hei? Aquí en el Antiguo Testamento hay un inconocimiento hay un inconocimiento respecto del Dios de Israel. Aquí hay un inconocimiento respecto del Dios de Israel. Perdón, aquí hay un inconocimiento respecto del Padre. Aquí nada más se conoce respecto del Dios de Israel. Entonces, habiendo un conocimiento respecto del Padre, nada más conocen como Dios al Creador, el cual es el Hijo, pero no conocen del Padre, de la magnífica gloria, no conocen del Padre, de la magnífica gloria o del poder procedente, procedente de quién son todas las cosas. Punto. Entonces, aquí no se refiere con el término Dios al Padre, sino al Creador, sino al Hijo. Esto es en la tierra. ¿Quién es un Dios fuera de Yod Hei en la tierra? ¿Y quién es una roca a excepción de nuestro Dios? Nuestro Dios, Yod Hei, el Dios de Israel, el Creador, es el único por encima de los llamados dioses, el que es reconocido, el que por encima de los llamados dioses, el que es llamado Dios, el que es llamado, no Dios, no Dios, no esto, no Dios, no aquí, el que es llamado, el que es reconocido como Dios, Elohim. Y entonces este es con D mayúscula, Dios, Elohim, el creador, pero es el Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos, una obra de Dios Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el que cimentó la tierra y los cielos, el creador, el que cimentó la tierra y los cielos, una obra de sus manos. Hasta ahí, entonces, este término, este primero Elohim, bueno, este no, porque este es en correlación con el Antiguo Testamento, en correlación con el Dios de Israel. En correlación con el Nuevo Testamento, el nuevo nombre es este. En correlación con el Nuevo Testamento, el nuevo nombre es este, Dios. Pero aquí, aunque es lo mismo Dios, este Dios con azul ya no se refiere a el Dios, al Dios antiguo, al Dios creador, aunque son tienen la misma D, pero son el mismo, no, el mismo, tienen la misma D. No se refiere al Dios del Antiguo Testamento, no sé, aquí arriba, sino acá abajo, sino que está hablando respecto de. Aquí estamos hablando respecto del Dios del Antiguo Testamento. Estoy hablando respecto del Dios del Antiguo Testamento. Estoy hablando, acá arriba está hablando del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Punto. Entonces, pues, entonces sabemos en correlación con la antigüedad que solo Yod Jehová es Dios. Solo Yod Jehová es Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Y que los dioses, que son llamados dioses, pues son los ídolos o los dioses, que son diferentes a aquel que solo es Dios, aquel que es Dios, la Yod Hei. Entonces, la discrepancia es que en Juan 1.1, cuando encontramos el término Dios, pensamos que se refiere al Dios creador del Antiguo Testamento, cuando ahí no se está refiriendo a Dios del Antiguo Testamento, sino con el término Dios se refiere a la magnífica gloria o al poder, al Padre, el cual ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que literalmente ha creado todo. Entonces, en el principio era el creador, y el creador o el hijo, el cual es el creador, y el logos, el hijo, y el creador, el que cimentó la tierra y los cielos en obra de sus manos, el cual es el hijo, estaba con Teos, estaba con Teos, el creador estaba con Teos, lo dice, y Teos, y lo dice, estaba con Teos, y Teos era el logos o el creador, por tanto el creador es el que es Teos, es el que es Teos. 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 Aquí voy a eliminar esta, bueno, aquí está. Ya la tenía aquí, Teos.
pero no es el Padre procedente de quien son todas las cosas, sino que es el Hijo, el Logos, el Hijo, 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 el Logos o el Señor, mediante quien son todas las cosas. Y aquí es donde recibe el Creador, el Hijo, el cual en el Antiguo Testamento se llama Yod-Hei Wab-Hei, el término de Teos, 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 Omicron, Teos, Teos. Esto es en griego. En hebreo pasa como Elohim. Lo voy a escribir así. Elohim. Y que en español pasa como Dios. Dios. Pero es diferente porque no es el Padre, sino que es el Hijo. Es el Hijo. El Logos. Logos. Omicron, Logos o Señor. Señor. Punto. Mediante. Mediante quién son todas las cosas. Y es el que ha obrado. Entonces, ¿cuál es el error? Entonces, el error es que, entonces, el error que tengo es que en Juan, acá se use este verso. El error es que aquí, el término Dios, aquí el término Dios, aquí cuando dice, aquí hay una blasfemia hay una blasfemia incluso más arriba, más allá de decir que el creador o que el hijo sea un Dios, sino se está indicando respecto de Teos, literalmente. Teos, como el hijo, como el logos, que es un Dios. Y esa es la blasfemia de ellos, de la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, que ellos están diciendo que es que del de Teos, como el logos, como el creador, que es un Dios. Eso es lo blasfemia de ellos, que es un Dios. Por eso han puesto, y ¿por qué han puesto ahí que es un Dios? Y están diciendo eso es la blasfemia de ellos, dicen que es un Dios cuando no es un Dios, sino que es el que es Él, que es Teos, es el que es Él, es el que es Él, es el que es Él, es el que es Él. Es el que es Él, que es Teos, pero el Hijo, y este no es un Dios. Sí, por eso dice el Creador, el cual Hijo, el cual es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios con D minúscula, sino que es Dios, sino que es Dios, no es un Dios con D minúscula, no es un Dios con D minúscula. No es un Dios con D minúscula, sino que es Dios, Dios, pero el Hijo, Dios, el Hijo, el Logos, Omicron, Logos, el Hijo, el Logos, el Señor, mediante, mediante quién son todas las cosas, mediante quién son todas las cosas. Esa es la blasfemia de ellos. ¿Y por qué le ponen que es un Dios? Blasfemando contra el Creador, contra el Dios de Israel, negando, porque pues, negando que el Creador, niegan que el Dios de Israel, que el Creador, negando que el Creador sea Dios, Dios. Y están diciendo que él que es un Dios. Esa es la blasfemia de los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová. Ahora viene el Creador, el cual es el Hijo, el cual era con el Padre, aquel que vino, era con el Padre, aquel que vino a la tierra en la carne y la sangre, no es un Dios,
no es un Dios, es el creador, es el Dios de Israel. Y esta es la blasfemia de ellos, decir de Logos, negar que Logos sea, decir que Logos que es un Dios y negar que Logos sea Dios, es el creador. El Dios, el Logos es el creador, es el Dios del Antiguo Testamento, el cual habríase de prepararle camino. Voz del que clama en el desierto, preparad, como dice en Isaías 43, como dice en Isaías 43, voz del que voz del que clama en el desierto, desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, del Creador, del Dios de Israel. Lo dice enderezad, enderezad en el desierto, enderezad en el desierto, una calzada para, para, para nuestro, para nuestro, para nuestro Dios, para el Creador, para el Dios de Israel, y al cual si se le preparó camino es al ungido, al Nazareno. Este es el que había de venir, el Dios de Israel, el cual es, el que en hebreo se dice que es el que cimentó, el cual es un hijo, con H mayúscula, y mediante este hijo son todas las cosas. Y este hijo, el cual es el creador, es el que participó de carne y sangre. Este hijo es el que participó de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, siendo hombre para poder morir. Y su nuevo nombre ahora es Yod Hei Wow. Pero ahora va acompañado con la terminación, pero ahora va acompañado con la terminación Shin Ain. ¿Y qué significa esto? Que se lee Yeu, Ye, Yeu, So, Yeuso, Yeuso, Yewe, Yeuso, que se lee Yeuso, que significa Yewe, 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 que están las tres grafías del tetragrama, es su antiguo nombre, Yewe, Yewe, salva. Y el cual literalmente, Yehue salva, y el cual literalmente es Yehue salva, y el cual literalmente es Yehue salvando, al cual sí se le preparó camino, el creador, al cual sí se le preparó camino, y el cual se reconoce en el Apocalipsis que es el alfa y la omega, el que está sentado en el trono, el que dice aquí hago nuevas todas las cosas. El Dios del Antiguo Testamento es el que hará nuevas todas las cosas. Entonces la actividad de Yud Hei Wab Hei es en carne y sangre. La actividad de él, de Yod Hei, que él llevó a cabo, es en carne y sangre, la remisión de los pecados. Y habiendo efectuado la remisión de los pecados, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono, se sentó a la diestra del trono de la eminencia, pero ya hecho partícipe de carne y sangre, a la diestra del trono de la eminencia o de megalocines en las alturas, a la diestra del trono de la eminencia, de la diestra del trono, no, de la eminencia, a la diestra del trono de la eminencia en las alturas. Se sentó a la diestra del trono de la eminencia en las alturas, a la diestra del trono de la eminencia en las alturas. ¿Y quién es la eminencia? El Padre, procedente de quien son todas las cosas, el cual no es el creador, sino que el Padre se sentó a la diestra del trono de la gran eminencia, de megalocinis, término griego que significa grandeza, término griego que significa grandeza, la grandeza, el poder, la grandeza, procedente de quien son todas las cosas. Entonces, a su diestra, a diestra de él, que es a la diestra que es del trono, de la eminencia, de la grandeza, se entró el Hijo, el cual es el Creador. ¿Y quién es este Hijo? El Creador es Yeuso.
Yehue salva, es el Señor de los espíritus, el Hijo del Hombre, ¿cuál es el Creador? El Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder. Y el poder es una expresión para referirse al Padre, al Dios del Creador. Y esa es la verdad eminente que el mundo no ha conocido, ni que los arrianos ni que los testigos de Jehová han conocido, ni los trinitarios, porque este Señor, el cual es el Alfa y Omega, el cual es el Creador, Él es carne y sangre, Él es el Alfa y Omega, Él es carne y sangre, Él es carne y sangre, está su mano, su manita, su mano, Él es carne y sangre, carne y sangre. ¿Qué le voy a poner? Carne, carne y sangre. Carne y sangre, esto es un cuerpo. Él es, él es carne y sangre y carne y sangre y carne y sangre y Espíritu Santo. Aquí lo voy a poner, carne y sangre y, Espíritu Santo. Carne y sangre y Espíritu, carne y sangre y Espíritu Santo. Carne y sangre y Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es su cuerpo, carne y sangre, es su cuerpo, y Espíritu Santo es su pneuma, su lo voy a poner en griego, su pneuma, que es espíritu, su espíritu, el que posee en su ser, ese Espíritu Santo, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Señor, del cual se dice en 2 Corintios 3:17, es el Creador, el Hijo, el Creador, porque el Señor, es el Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu, por cuerpo es corpóreo y es el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Lo dice, y el Espíritu Santo, ¿y dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? Dice el texto griego, donde está el pneuma, que se traduce que es espíritu, porque es Espíritu Santo. ¿Dónde está el espíritu, el nuevo espíritu del Creador, del que cimentó la tierra y los cielos, una obra de sus manos, del Hijo, el cual es el Hijo, salvo que no corporalmente, sino el pneuma, no está el Señor, no está el Espíritu del Señor, el pneuma del Señor, del Hijo, y el Espíritu de donde está y donde está y el Espíritu del Señor, del Creador, del Hijo, ahí, el cual es el Hijo, hay, hay libertad, ahí ahí hay libertad, que es en el corazón de los que el Padre predeterminó, el corazón de los predeterminados del Padre, en el corazón de los predeterminados del Padre, de los cuales yo soy uno por causa del conocimiento de la verdad que tengo, donde está el Espíritu del Señor, el cual es el Hijo, salvo que no corporalmente, sino en espíritu, ahí hay libertad, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, de los cuales, como ya he dicho, yo soy uno. Punto. Yo soy uno. Yo soy nunca. En el corazón de los predeterminados del Padre. Ahí hay libertad, de los cuales yo soy uno. Aquí, de los cuales yo soy uno. Ahí hay libertad. Entonces, es el Espíritu Santo. Entonces, donde está el corazón, donde está el Espíritu del Señor, el pneuma del Hijo, el cual es el Hijo, el Señor, el Creador, ahí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Es que es en el corazón de los predeterminados del Padre,
ahí hay libertad, de los predeterminados del Padre, predeterminados del Padre, que es el Espíritu de su Hijo, cuál es el Hijo, el cual es el Señor, ahí hay libertad, cuál es el Espíritu Santo, el cual es el Señor, al Hijo, ahí hay libertad. ¿Y quién es el que está en el corazón de los predeterminados del Padre? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Señor, el Creador, el Hijo, al cual han de volverse aquellos del pueblo de Israel para que el velo se les quite, el Creador. Han de retornarse, volverse o girarse al Dios de Israel, al Dios de Israel, al Dios de Israel, al Dios de Israel, al Dios de Israel para que el velo se les quite, para que el velo se les quite, al Dios de Israel, para el Dios de Israel, al Dios de Israel, para que el velo, para que el velo se les quite. Entonces, a ese han que volverse, a este han de volverse aquellos del pueblo de Israel, para que el velo se les quite. Pero pues, ¿quién verdaderamente se van a volver? Al Dios de Israel, al Creador, al Dios de Israel, al Creador, al ungido, al Creador, al ungido, sino solamente los que el Padre tiene predeterminados. Entonces, ninguno de ellos se va a volver al Creador, al Dios Señor de los Espíritus, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, salvo los que el Padre tiene predeterminados. Punto. Esa es la verdad que no se conoce, que ni los trinitarios, que ni el pueblo de Israel conoce, ni el pueblo de Israel conoce, ni los llamados cristianos, porque el Señor es el Espíritu Santo, no es, es el Creador y estaba con el Padre. Punto. Están refutados los llamados cristianos y los judíos, porque el Señor es el Creador, el Dios de Israel y tiene un Padre. Punto. 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 Si pongo aquí el monito, ¿qué se va a decir? Si pongo aquí el monito, lo voy a poner aquí, aquí, aquí lo voy a poner. Han de volverse aquellos del pueblo de Israel. Pero, ¿qué voy a decir a aquellos del pueblo de Israel para que el velo se les quite? Pues si dicen amar al Dios de Israel, tienen que conocer al ungido, el cual es el Espíritu Santo, el cual lo recibieron los apóstoles, el cual lo recibieron los apóstoles. Pero si no le conocen, el cual recibieron los apóstoles, del cual dieron testimonios los hebreos que sí reconocieron al ungido, el cual es el Creador, y que él habló del Padre, de la magnífica gloria, que él habló del Padre, que el Creador habló del Padre, el Creador que está acá arriba, el Creador habló del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Entonces, ¿quiénes de los hebreos sí le recibieron? Pues nadie, nada más que los que escribieron las escrituras, que dijeron que del Hijo que es, que conocieron al Hijo y al Padre, que dijeron del Hijo que es el Creador, y dijeron, que también dijeron, que también hablaron del Padre. Entonces este es el que habló del Padre cuando vino la tierra en la carne y la sangre, el Hijo del Hombre, el cual es el Creador, el Dios de Israel. Le recibieron como el escritor del libro de los Hebreos, le recibió el escritor del libro de los Hebreos, o el apóstol Juan. Por eso en la doctrina de Juan nos habla de Teos y del Creador, que es llamado el Logos, de Teos y de el Logos, el cual es el Creador y el cual es Teos, no es un Dios con D minúscula, sino que es Dios. Por eso aquí no es un Dios. Por eso aquí los judíos, cuando le ponen ahí, dicen de él que es un Dios. No es un Dios. No es un Dios. No es un Dios. No es Dios. No es un Dios. No es un Dios. No es un Dios.
no es un Dios, sino que es Teos, Teos, literalmente, Teos, pero pero el Hijo no es el Padre, es Teos, pero es el Hijo, no es el Padre. Es Teos, pero no es el Padre, sino que es identificado con el término de Hijo, de Logos, 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 o Señor, Hijo Logos o Señor, mediante, mediante, mediante quién son todas las cosas. Punto. Eso es lo que voy a decir. Mediante quién son todas las cosas. Punto. 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 Este ha obrado, este es el creador y luego también es el salvador y también es el juzgador. El Padre va a juzgar mediante este y este es el que juzgará. Este es el que regenerará el cielo y la tierra y este es el que resucitará a los predeterminados del Padre. Este es el que resucitará a los predeterminados del Padre y mediante este llegan a la existencia los nuevos hombres mediante su carne, su sangre y su Espíritu Santo. Este es el que resucitará, este es el que resucitará, y este mismo es el que hará el cielo nuevo, la nueva tierra, es el que regenerará el cielo y la tierra, la transformará en eterna bendición, y es el regenerador del cielo y la tierra. De ahí que yo le pongo la palabra teos, actividad, teos llevador a cabo, el que obra, el que ejecuta, teos mediante quien son todas las cosas, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo, de ahí el término actividad, teos actividad, mediante quien son todas las cosas. Punto. Es lo que voy a decir, es lo que voy a decir y es lo que se anuncia. Y esta es la verdad eminente, que ni los judíos han sabido, ni los llamados cristianos, porque no conocen al Hijo, ni los judíos, ni los llamados testigos de Jehová, ni los unicitarios, ni tampoco los trinitarios. Punto. Y es el que es Teos, como he dicho, es el que obra, es el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo. Es el Espíritu Santo y es carne y sangre ahora, es el Señor de los Espíritus, es el creador del reino de la luz y tiene un Padre, y tiene un Padre, punto. Es conocernos, es conocer ahora más a el Padre, conocer más ahora a el Padre, punto. Punto, es todo lo que voy a decir, punto, punto, punto.